tuvieron que agarrar, boludo, lo querían cagar con razón, boludo. Hijo de puta, voy a poder tirar esa, boludo. Es un loco, la verdad. Sí, o sea, si te agarran todo. Yo me pregunto, ¿viste? Uno se pregunta, ¿qué pasa si lo van a buscar todos? Así, tipo, ya desaforado. Ojalá que no pase. No sé qué haría. No sé si es difícil, bro, si le digo eso. No sé qué tan lejos. Y sí. Muchacho. Y cuando vi que cayó dije, no, voy a empezar a escribirse la posición que está yo. Amigo, lo agarré así, lo levanté y me lo llevé y esa. Yo estaba corriendo para que no me pegue. Vino a buscar al chiquito que estaba ya tirado. Qué garrón, boludo. Vi así, apareció un chabón saltando así, y justo lo esquivé, no me la dio, y dije, listo, ya está, no voy a empezar, voy a ver que no me dio. Entonces empecé a hacer para todos lados, yo y a activar todo. Yo me la quedo. Me pegó el 17 que lo vi, que fue el que me pegó la piña. No. Amigo, ¿qué teníamos acá? Querétaro, ¿estos? Sí. La Redonda Pechera. Dale, gracias. Bueno, tranquilo, o sea, era. Así como llegamos temprano, podíamos tirar la puesta del sol, porque bueno.
Te veo acá, vos con el 5, te separo, y el 5 me dice, que vos también querés, me dice, viene el 17, algo así. Viene el de rojo, el de roja, me tira la patada, tenés que ir acá porque es así, y ahí salí corriendo y me vine para esta cancha. No, me intentó pegarme, yo qué sé, yo ahí salí corriendo para acá y me tiré al piso y toda la gente salió como a tapar para que me peguen. No, en ningún momento le dije nada. Aparte yo no le iba a pegar ni uno. Yo te la dije a la tuya. Ya cuando me vi la cara del 5, dije que me mataba, estaba loco. No era tipo pelear, vos lo viste, te cruzaba una persona, te mataron.
Todo refugiado, ¿verdad? Y sí, boludo. Llegan a salir, se los comen crudos, estos muchachos. Sí, la verdad grandote el fútbol. Son todos chicos. O se adelantó todo. No, no estábamos tan mal igual. Creo que acá arrancó un ratito después de acá, pero... ¿Qué hora es? Son 9:30. Bueno, Sí, nosotros... Va, pasa que vos tenés que irte cuando termina todo. Claro. En tu caso esta es tu cancha Claro. y de acá estás en horario. Claro. Pero ojo que allá me parece que no hubo tanta diferencia. Pues si faltaba terminar el partido, faltaban minutos, como que se cortó con la pelea. O sea, fue como que... Ah, sí. Así de uno tras otro. No, sí. Hasta donde vi siempre fue empujón y ahí quedó. Hubieron peores, te digo. ¿En serio? Gente ensangrentada. Todo. Que vos decís que no querés verlo, ¿viste? Claro. No, menos Bueno, acá también fue bastante bien. No, si hubieron heavies. Cuando estuve en Platense sí veía un par, pero tal vez era uno contra uno y entonces está el equipo que ayudaba a separarlo. Ah, Pero nunca vi que el equipo se sumara a la pelea. no, hay veces que batalla campal. Y más cuando hay diferencia, tanta diferencia de físico, de todo. Eso es lo que me impactó un poquito. Pero ellos Ver son, que son son chicos. Que son- hay mucha diferencia en muchos aspectos. claro. Tal vez por eso me impactó un poquito más. Es que normalmente cuando son así es porque hay esa diferencia. He visto mucho así. Claro, no. No he visto No se tanto. animan entre claro. ¿Viste? Es como... Saben que van a ganar. Claro. Ojo que también hay, no te digo que no. Pero capaz que no es tan así. Pero cuando es así no quedan eliminados del... Sí, sí, sí. Hoy filmé otro igual. ¿En serio ya Platense?
¿Que así también o peor? ¿Terminó peor o mejor? No, no porque era gente grande. O sea, no gente grande, pero más 25, por ahí la edad. Bueno, ves, vi así, Es de menos- 30 y tantos, 20 y tantos, y no te impacta tanto como ver esto de estos No, chicos. porque vos pensás que a estos pibitos, a ver, ya la diferencia de peso, que le pegue uno de los chicos a ellos, que son más pesados, no les hace nada. Ahora que ellos le peguen a ellos, que son más livianitos, los puede, solamente con una piña y que caiga mal, ya puede pasar una tragedia. Más pegándole en el piso, o sea. Encima se tiró al piso, le dijo, yo solo se pare. Y sí, hoy. Hay que probar, hay que probar. No, cuidate, amigo. Tienen que tener cuidado porque a veces los esperan en la otra entrada. Igual ellos saben. Fue agresivo. Y sí. La vez pasada pasó que. Viste que está en la entrada de Andonay y la entrada de allá. Bueno, se pelearon, lo esperaron afuera. Ahí, o sea, lo esperaron ahí, como no salían porque los pibes estaban igual que ellos. Se quedaron afuera, tipo de Andonay, que está cerrado, tipo, y del otro lado también, tipo un grupito y un grupito. Pará. Encima venís a pasar. Yo entiendo el enojo, pero no a ese punto. Ya el punto de pegar en el piso ya es... Si son así acá, imagínate cómo serán en la vida, ¿no? En el todo. No, sí. Pensé que... No, puede pasar algo gravísimo. A veces no se dan cuenta de lo que puede pasar. ¿Y qué pasó la guerra?
Sí. o algo así. No, por suerte no me encargo De editar. de cortarlos. Ah, de... No se edita, es tema de cortar y... igual tranqui, esto del cargador no. Es tema de cortar los momentos donde se caen a piña. Nada más. Yo no tengo que recortar nada, porque no fue mi partido. Claro, en tu Entonces, caso va nada, bien, en mi caso todo bien. El de hoy sí, porque el de hoy sí fue mi partido y lo tuve que filmar yo. Claro, y ese es trabajo que te llevas a tu casa, o sea, no termina. Todo porque yo subo los videos, tipo los publico a YouTube. Entonces tengo que pasarlos a la compu, que eso también es un tiempo. Y después pasar los nombres, que los anoto en WhatsApp, Claro. los paso ahí, los subo a YouTube y ahí ya está. Eso es lo malo de veo de ese trabajo, ¿no? Sí. Que llevas también trabajo a casa como los fotógrafos. Yo creo que los fotógrafos es un poquito más laburador, porque lo mío es subir los videos y ya está, pero lo de ellos es edición, es otro laburo más complejo, me parece. Igual el laburo, lo peor, digamos, capaz de este laburo es tener que aguantar tanto parado. Y con la mano así no te cansas. Sí, Ah. te terminás de acostumbrar. Ah, mira. Al principio terminás todo contracturado, pero después, Ay, me imagino, sí. ponele las primeras 2 semanas, me dolía la espalda. Pero vos podés sentarte, yo vi a varios que graban sentados. Sí, pero no es tan efectivo, o sea, te cuesta más girar, de donde lo enfocás es otro ángulo y... Pero bueno, a veces sí me siento, porque a veces no puedo más. Yo traje una silla para mí, así que si querés te la traigo. Nada, tranqui, no estoy cansado, pero he tenido fines que me tuve que sentar sí o sí, porque me moría del cansancio. Pero una vez te acostumbras, ya está. Desapareció. Vamos al médico, que ya puede ser mirando. Hago 3 pasos acá. Hago el médico, vamos a empiezan a correr. Yo sentí un alivio cuando en vez de decir te vamos a matar 9 empezaron a decir te vamos a matar 10. Yo dije, ¿quién es ese 10? Dije, se la reprocha. Van a ser casi las 10, falta una horita y 10. Ay, es verdad. Así que re bien. Ay, ya falta poquito. ¿Y Lalo? ¿Todo bien? ¿Viste unos partiditos? ¿Este es el último? ¿Eh? No, que uno No, más. no, qué más. Me había puesto contento. No te di más ya por Platense. Empecé ayer. Me tenían en cautiverio. ¿Y allá, los domingos allá a la mañana? Sí, eso sí. ¿Sí? El torneo se lo tengo yo, una banda. ¿Pero Platense? No, en Del Viso. Yo estoy en Del Viso todos los domingos de la mañana. Y después de la tarde venía para acá. Claro. Pero usted hace cuánto arrancaron. Es una banda. Y yo arranqué después porque yo no estuve, pero ¿cuánto fue? ¿Febrero por ahí? Claro. Y hablé con Gianni y me dijo que no sabía nada, que eran los vendedores que designaban y Claro. así le tuve que aplicar mafia. Nada, pero a ver, yo renuncio. Claro. Vos me podés decir lo que vos quieras, que me quise pelear, Sí. que no me quieren, todo lo que quieras, pero yo siempre firme. Y que me diga eso me da por la bola, decirme, mira, flaco, Sí. no te quiero más por esto, por esto y por esto. ¿Entendés? Sí, sí. Yo estoy esperando que empezar a hablar porque yo hace rato que estoy hablando con ellos. Claro. Y no le fallé nunca, vos sabés que nunca le he fallado. Claro. No, sí. Pero bueno, pero hay algunos equipos que estos son... Ah, sí.
Perdimos por tu culpa. Perdimos porque vos te erraste un gol abajo el arco. Y sí. Por eso perdiste. ¿Cómo echaron el partido? No, porque vos le echaste a 2. No, porque si no ganabas 3-2. Ah, ¿Entendés? Era un gol abajo el arco, boludo. Eran 3 y hizo así y se le dio la mano. Mirá que te dormiste.
Santi, ¿y lo que juega el último partido? El último partido de las 10, tipo, no hay nadie. Me dijiste, está como muy vacío. Creo que están en el buffet algunos, ¿eh? Ah, está bien. No sé, me parece. Porque eran 10 menos 5 y como que no había nadie. Creo que sí, ¿eh? ¿Todo bien, Santi? Yo no lo vi, fue de ese lado, pero estaba uno de los difuntos Santi, ¿no sé qué? Estaba tirado en el piso, vino tipo a defenderse, le pregunté y me dijo que le pegó una patada acá. Él estaba en el piso y vino Bloomberg atrás. Pero yo no lo vi. Parecía que estuviesen jugando hace 5 horas estos muchachos. Con todo lo que pasó, tipo, de los chicos, no sé qué. No, este es el de después de los pibes. Por eso. Sí. Pero como estaban Sí, todos acá, sí. viste, estábamos en otra cosa. La verdad que sí. Pareciera que te están jugando como hace 5 horas. Es increíble, hay partidos que se te hacen larguísimos y otros que se te hacen cortos. Sí, sí, sí. No tiene sentido.
Pipa! ¡Sí, Pipa! Otra.
Así es Lalo. ¿Y vos cómo te llamas? Valentín. ¿Tenés caminata hasta la entrada ahora? Sí, igual si alguien me viene a buscar, Claro. como que genial, solo desde acá hasta la entrada. Solo desde acá hasta la entrada. Claro. O a veces me dicen como que me vaya acercando y hacerlo más rápido porque Claro. no sé si viene a buscarme ponerle mi vieja Ajá. o mi tía, que son las que viven más cerca. ¿Tan cerquita? Sí, ponele que están a 30 cuadras, así que en auto, están viste, acá no es nomás. nada. Y a veces me vienen a buscar y me dicen, che, hacelo ¿Viste? Y añadió 3 minutos. No. Falta Lobita. Quedan 3 minutos, lo cortó y eso tenía tiempo que cuando quedan 3 minutos se subió por Sí. Dodo. Sí, igual tranqui. No es el tema de acá, sino es por los equipos. Agarraron, Tranqui. Sí. Entonces como que me dicen, Hacer rápido. lo más posible, mientras yo voy acercando me están No, viniendo, qué sé yo, y ¿Cargaste planilla? no lo más rápido posible. Claro. ¿Y vos vivís con ellos? No, yo ¿Con vivo ellos? con mi novio ya hace muchos años, así que ¿Está cerquita? yo estoy a 20 cuadras, por eso me gusta este predio, porque vengo caminando. Claro. O el de Platense, no sé. Es lo mismo. O tenés que dar toda la vuelta. Sí, pero viste como no Claro. camino tan lento. Ahí le pasa Lobita. Qué boludo. ¿Y vos? ¿Cómo te vas? No, yo me tengo que ir hasta allá, hasta la entrada. Y de ahí